buenas noches, ¿cómo está usted? Esta es La Noche es Joven y qué bueno que nos estamos reuniendo en esta noche fresca, una noche muy poblada de avecillas nocturnas que nos están alegrando aún más esta noche. Maestro, ¿cómo está usted? Don Pepe Natarén viene a platicarnos de literatura, de crítica. La literatura hispanoamericana, latinoamericana en general. ¿Qué diferencia hay entre Latinoamérica e Hispanoamérica? Hispanoamérica son los que hablan español. Latinoamérica son todos los que hablan español y además portugués. Entonces Latinoamérica abarca desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Hispanoamérica pues, solamente a los países hispanohablantes. Bueno, hablemos de Hispanoamérica. No volteaban de la península ibérica a ver a quienes, no obstante haber tenido ya a una Sor Juana, no obstante haberla leído, no obstante haber tenido a Ruiz de Alarcón, no obstante haber tenido más o menos dignos representantes de un romanticismo, salvaría yo a Manuel M. Flores, no a más porque no se salvan, pero ya había producción literaria seria. Y de repente brota de Nicaragua Rubén Darío y llama la atención de España, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Explíquenos, maestro, por favor. Bueno, más que explicar, quiero compartirles la experiencia. Anoche mismo volví a leer a Darío. Yo agradezco a la vida que me permita acercarme a Darío con mayor posibilidad de disfrutar y de comprender algunos aspectos de esta vastedad que hay en él. Ese es un universo en sí mismo, la poesía de Darío. Incluso esta misma inquisición, esta pregunta que usted nos plantea, le plantea al auditorio, un auditorio inteligente como siempre que nos acompaña. Afortunadamente. Un auditorio minoritario, sí, claro. Seamos honestos. Y no está mal. La plantea el propio Darío, ¿no? En un cierto sentido, en los cantos de esperanza, si no mal estoy, en la nota introductoria, ¿no? Sí da a entender un poco, apunta hacia el anquilosamiento de la poesía que se ha estado escribiendo en España. Creo que tiene que ver con este atraso, digamos, entre el romanticismo español y mexicano respecto al francés, inglés. Y no tiene nada que hacer, excepto Gustavo Adolfo Bécquer, no tiene nada que hacer. Sí, el español, por supuesto hay ciertos momentos como Espronceda y algunos Zorrilla, otros autores, pero sí contrasta con es asimétrico de los totalmente, alemanes, de los ingleses, asimétrico, se queda pequeñito. Sí. Y en el caso de México creo que se ha venido haciendo un rescate, entre comillas, de los románticos mexicanos. Hay muchos ensayos de José Emilio Pacheco, que tuvo gran interés por el siglo XIX mexicano. Evodio Escalante y Marco Antonio Campos, desde el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, han volteado la vista a algunos autores, tanto conocidos como otros no, que además de poetas también escribieron derecho y escribieron novelas. Bueno, el caso de Ignacio Ramírez, por ejemplo, el caso de El Nigromante. Exactamente. Son autores conocidos, totalmente grandes intelectuales del XIX mexicano, que también escribieron poesía con muchos aciertos. Pero por supuesto que sí, esa asimetría que usted menciona es clara. Ahora, en el caso de Darío es un milagro, es un portento, es un prodigio de la civilización. Posiblemente Darío fuera, como dicen ahora, término de origen chileno, Darío tal vez sería funado, sería mal visto. Uno, por esta
amor por la hispanidad, ¿no? Aunque él también al mismo tiempo esta hispanidad la contrapone al imperialismo norteamericano o estadounidense, por una parte, ¿no? También este amor por los clásicos grecolatinos y por la literatura europea, específicamente francesa, tal vez también sería mal visto por algunos grupos que aparentemente se dicen liberales, pero parecen más conservadores, ¿no? Son más papistas que el Papa, más marxistas que Marx. Sí, hay que tener cuidado con la doxa, con la opinión que es el germen de la ideología. De toda ideología, sea izquierda, derecha, centro, atrás, adelante, arriba o abajo, la ideología siempre es un peligro, ¿no? Ya Roland Barthes y muchos nos advierten de eso, pues Gramsci, muchos pensadores nos advierten del peligro de la ideología. Y en este caso, pues ninguna ideología nos debe de privar, creo yo, del goce, del placer estético del genio de Rubén Darío, porque va más allá, bueno, es un hombre que domina absolutamente la métrica de la lengua española, de la poesía en lengua española, que conoce la métrica griega. Y conoce muchas palabras. Y además tiene un vocabulario amplísimo, por supuesto un gran, extraordinario lector, y que en la poesía de lengua española eh, introduce o hace patente la métrica clásica grecolatina, no escribe en hexámetros y en pentámetros. O hasta incluso el verso alejandrino. El verso alejandrino que se le acusaba de afrancesarse. No obstante, ya en el siglo XIX, algunos autores que quedaron en el olvido hacen ejercicios con unas especies de alejandrinos que me he enterado por el libro el arte de la poesía que se llama de Tomás Navarro, que hay una variedad de alejandrinos, pero sí... Pero es muy largo el verso. Sí, pues son 14 sílabas, 14 ¿no? sílabas. Con 12 mistiquios, dos partes de 7 y 7, con sus reglas acentuales, porque ante todo la poesía preserva esta cualidad eufónica, ¿no? De música, sí. De música, y a la vez tiene una imagen y un sentido. Dice algo, es la rima entre sonido y sentido. Entonces, conjugar todos estos elementos en un objeto autónomo, en una realidad propia como es el poema, esa es la cualidad de nuestros grandes poetas, y entre ellos posiblemente el mayor es Darío. Y no se queda atrás para nada Díaz Mirón, en México. Sí, sí, Díaz Mirón, que es un relojero de la métrica. Sí, y también podemos ver la pericia, la destreza, la maestría técnica, justamente también en estos versos largos, trocaicos y dactílicos, que eso es pues plenamente griego. Bueno, también Bonifaz Nuño se apega mucho a la métrica de los griegos y de los latinos. Pero era él un helenista, además. Sí, además conocía profundamente la lengua griega. Y conocía la cultura griega. La cultura griega y la mexicana también. Claro, por supuesto. ¿No? Este punto de encuentro que es Bonifaz Nuño entre el mundo azteca y el mundo griego. Lo que hace también Alfonso Reyes, ¿no? Totalmente, es un helenista y es un sabio. Y bueno, además hacen escuela, ¿no? Dejan herederos, se construyen círculos alrededor de ellos. En el caso de Bonifaz Nuño, pues bueno, también tiene que ver con la fundación del Instituto de Investigaciones Filológicas, con la Biblioteca Romanorum, ¿no? Que edita muchos de los clásicos que él mismo tradujo en versiones que han sido polémicas, versiones de la Ilíada, de la Eneida, versiones rítmicas, ¿no? Que tienen tienen mucho que ver con la sintaxis del griego, ¿no? Entonces pueden parecer muy ajenas a nuestra forma, a nuestro español. Sí, todo eso, pero todo eso quedó a cargo ya en el siglo XX mexicano. Ya estamos en el siglo XX. A ver, vamos a saludar a nuestros amigos. A ver, porque hay mucha gente aquí. Orlando Ríos, José Ricardo Domínguez González, Eloy
Ramón Eloy Cerda Castillo. ¿Cómo está usted, don Ramón? Saludos cordiales, un gran programa. Un gran escritor mexicano es Juan Rulfo, desde luego, pero es un género ya posterior al que estamos analizando. José Ricardo Domínguez González, Carlos Fuentes, Octavio Paz, sí, pero no están en el... Son muy posteriores al género que estamos exponiendo ahora, que es la entrada al modernismo que se da finales del siglo XIX, principios del XX. Cristel Malpica, Cristelita preciosa, ¿cómo estás? Tony Pérez, Carlos Montemayor, bueno, aparte muy estudioso, Carlos Montemayor también. Trinidad Hernández Díaz, sabio. Maritza Hernández, Lupita Esquinca. Por cierto, tengo una mochila que me regaló Montemayor en 2001. Pues guárdela muy bien. Rosa Mejía de la Cruz. Sí, estamos entrando al modernismo. Lo que ustedes, los escritores que ustedes nombran son contemporáneos y ya son muy posteriores al modernismo. Vamos a entrar al modernismo y abandonar una poesía rancia, una literatura rancia. No se ría, maestro. Bueno, eso me lo parece a mí. Me acordé de Otón. Porque Manuel José Otón. Muchos o ciertos seguidores de los modernistas, que no a Darío, porque Darío sí tenía un sumo respeto por las formas clásicas y por el propio Otón, respeto no correspondido, porque Otón, como lo platicamos alguna vez entre nosotros, no solo Ransom los llamaba mamarrachos, Otón a los modernistas, afrancesados, etcétera. Pero pues son dos movimientos, son dos momentos, incluso por ejemplo el propio Darío, a muchos mitos y muchos elementos de la Grecia clásica, pues también los retoma, es clásico en otro sentido, o es clasicista en otro sentido, pero mal visto por la generación anterior. Generaciones por decir unos cuantos años, realmente entre Manuel José Otón, que también es un prodigio de la poesía del siglo XIX, y Darío no hay muchos años, ¿no? Incluso se puede llamar contemporáneo. Prácticamente en una franja de tiempo no muy amplia. Y en el caso de Darío ya se da el modernismo en las letras en lengua española a plenitud. Y sorprende al mundo de las letras. Y totalmente, en España se lee a Darío, pues el prólogo a Azul lo hace Juan Valera, que era miembro de la Academia de la Lengua, ¿no? De la Real Academia de la Lengua. Es muy respetado y por la generación del 27 es leído, es visto a cierto punto como maestro y tiene, si no mal estoy, incluso amistad con Juan Ramón Jiménez. Le dedica algún poema a Juan Ramón Jiménez, que también es un extraordinario poeta. Desafortunadamente lo hemos reducido a Platero y yo. Pero Juan Ramón Jiménez tiene una obra maestra que es, Nobel, ¿no? sí, y muy merecido. El libro, que en realidad es un poema extenso, con Muerte sin fin, Espacio. Espacio es uno de los grandes momentos de la poesía de nuestra lengua y de la cultura occidental. Pero obra de largo aliento, ¿no? Muy largo aliento, son 3 poemas muy extensos que están concatenados. En el caso de Juan Ramón Jiménez, que también precede a esta generación del 27, que en algún momento cae en el olvido y luego pues ya es mucho después recuperada. Y curiosamente, la generación del 27 voltea a los barrocos, ¿no? Uno de los centros de gravedad de la generación del 27 es Góngora. Incluso Lorca tiene un extraordinario, excelente ensayo sobre Góngora, porque era el tricentenario. Calificado de culterano, ¿verdad? Y oscuro y difícil. Y sí, muy difícil, sí. Y sí, entonces vemos diferentes momentos, y ahora que nuestros amigos nos mencionaban, por ejemplo, a Rulfo o a Carlos Montemayor, que en el caso de Rulfo, bueno, es en la narrativa, ¿no? Donde deslumbra su poderío. En el caso de Montemayor, pues, la novela, el ensayo. Pero estas obras, como Pedro Páramo, por ejemplo, o decía Paz, Nadia o Ulises de Joyce, Nadia de Breton, van más allá de esa categoría genérica tan estricta y cerrada. Decir, es que son novelas, es narrativa. No, trascienden incluso. Inauguran este
este espacio híbrido, donde la poesía No, no solo está en verso, sino también en verso corrido, ya no solo y en no, y estrofas, al sino en propio párrafos, Joyce no se le puede poner una etiqueta. va más allá de eso, ¿no? Y el Ulises es un libro difícil. Es un libro difícil porque también sigue al Ulises original, Sí, le va marcando, y habrá que estar con el Ulises original y estar comparando y tener alguna guía para seguirlo, ¿no? y el valor, la valentía de emprender esa travesía que puede tornarse naufragio, es la búsqueda de Ítaca, Sí, claro, que en el el caso, el retorno. retorno a Ajá. la casa original, al reino de la infancia, al reino de inocencia, donde todo estaba bien antes de la guerra. Y en el caso del Ulises de Joyce, ocurre todo en un mismo sitio, en un mismo día, ¿no? En Sí, junio, a principios de siglo. Incluso en Irlanda lo festejan como es fiesta nacional. en Dublín. Sí, el Sí, Bloomsday, claro. ¿no? Eh, Tenemos aquí a Raúl Alejandro Sol Ramírez, a Miri Cruz, está Eduardo Ríos, Marlen Costanzo Casarín, Temo de la Cruz, ¿cómo está usted? José Ángel Aguilar García, Pepe Espinosa, Carlos A. Gómez Vaquerizo, Keilin Fidelia Velázquez. Gracias por reunirse aquí con nosotros, con el maestro José Natarén, que nos enseñe algo de lo mucho que sabe de literatura. Estábamos en la entrada del modernismo en las letras españolas. Sí, y la entrada del siglo XX, ¿no? Se está dejando atrás el siglo XIX con todo lo que implicó y cómo lo vivieron las diferentes tradiciones, ¿no? La española, la francesa. eh, es un momento previo a las vanguardias, que las vanguardias pues, sobre todo son movimientos europeos, salvo dos, tal vez, o tres, en, en Argentina, ¿no? Y en México, Cuba estudiantistas, mismo. ultraístas, pero las vanguardias europeas, pues en el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, el surrealismo y Dada, es un fenómeno un tanto más europeo que luego tienen influencia en nuestros poetas. Aquí en México a través del grupo Contemporáneos, ¿no? Que son tal Sí. vez los primeros lectores de las vanguardias. Y de ahí viene Fue un grupo de Paz. vanguardia también. De ahí viene Paz. Sí, No, sí, no formó parte del grupo, pero de no, ahí nace. sí es discípulo, además directo porque fue alumno, por Villaurrutia, por ejemplo, de ejemplo. Novo en la Preparatoria Nacional. Fue su maestro tal cual de literatura. Y con Villaurrutia tuvieron mucha amistad. Y sí, Sí, en claro. parte, pues sí fue su maestro. El ensayo crítico Bueno, de y estuvo muy Paz, cerca también de Pellicer. sí, sí, del grupo contemporáneo y con Torres Bodet porque pues eran colaboradores en la Secretaría de Relaciones y su jefe En la era educación, Gorostiza. en la En la educación, educación estuvo Torres Bodet Bodet. y Gorostiza en Relaciones Exteriores y el Exteriores. jefe de Paz. Sí, pero él hizo carrera Ajá, diplomática, Paz. exactamente, en Japón y en la India. En la India, pues cuando renuncia, Cuando renuncia por el después movimiento del de... 68, sí. Exactamente. Que ahora han dicho que no, que es mentira. Bueno, No, ahora no, le la han hecho carta ahí una está, ahí está. campaña Hay a Paz. testimonios, ¿no? Está testimonios, ahí está todo eso. No hay manera de negar lo evidente. Esta es la carta de él, y luego lo tildaron de derechista, y luego lo tildaron cuando realmente, bueno, vamos a dejarlo eso para un día que hablemos de Octavio Paz. Pero estamos Con Darío. en Darío. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, ¿no? Es el primer verso de la salutación del optimista. Es admirable. Darío es un... Y también hizo carrera diplomática, Sí, también fue claro, embajador. Bueno, Amado Nervo fue embajador. claro. Rodríguez Galván, que es... Cuando no eran premios para políticos. Ujú, sino que representaban a lo mejor del país. Claro, claro. ¿Qué vamos a enviar como representación a lo mejor? Ahora nos representa en muchos sentidos lo peor, en Tristemente, más de un sentido, sí. tristemente. En esta época de crisis civilizatoria, además, Y es crisis de global, todo, la crisis se mete a todo. global. Decía, Global, decimos. decía justamente Paz en El Arco y la Lira que estos momentos de crisis o de oscuridad, y ponía como ejemplo el Imperio Español,
es cuando engendra a Góngora, a Quevedo, ¿no? Coincide el barroco con la crisis del imperio. Entonces, que a veces estos momentos de oscuridad, pues como la noche, los días Ojalá, más oscuros ojalá, cuando está a punto de amanecer. ojalá que haya esta crisis sea paridora Sí, de lo mejor en las artes que nos surge, ¿no? sí, En sí, el mundo. totalmente. Sí, sí, totalmente. Eh, en el caso de Darío, bueno, decíamos esto que tal vez ahora sería hasta cancelado, ¿no? Por esta inclinación hacia España, hacia el mundo griego, pero también es un poeta que se planta frente al poderío estadounidense, ¿no? En aquel poema Roosevelt, a Teddy Roosevelt, exalta a esta América española, a esta América india también, inclusive América Católica. Él era un hombre profundamente religioso bueno, específicamente católico. Bueno, Nervo también. López Velarde, Pellicer. Cada uno lo vivió a su manera. Y lo expresó a su manera Sí, también. sí, con la excelencia poética. Cada uno con el estilo y además, Todos acusados de conservadores en su momento. sí, bueno, el hecho de ser profundamente religiosos es ser Lo ubica conservador, en ¿no? ese terreno, sí. Sí. Y recordaba, bueno, pienso también en la influencia que Baudelaire tuvo en Díaz Mirón, en López Velarde, en Darío como aquel que pudo asimilar a toda la literatura francesa sin copiarla, ¿no? Realmente la imbuye, la asimila y resuena la Francia esplendorosa de Baudelaire, de Mallarmé, de Rimbaud en Darío. Y sí, Díaz Mirón incluso fue próximo a Victoriano Huerta. Bueno, en sus días finales sí, pero todavía alcanza a Fue escribir La senador, Giganta. creo. Sí, la Fue giganta. diputado. Fue diputado Federal por Veracruz. por Veracruz, allá le hizo unos poemas malísimos de elogio, laudatorios al Chacal. No, pues. Pero fueron días oscuros y esos Sí. poemas se perdieron además. Bueno, el El caso tiempo de de... Neruda con estos poemas contra Nixon, ¿no? Sí, sí. Panfletario, Sí, ¿no? Todo lo sí. panfletario también. Qué bueno Que que son se como perdió. las loas a la Unión Soviética, pero Sí, lo mejor de Neruda no está ahí, no sino está en el ahí, canto. no está ahí. Incluso tampoco está en los poemas amorosos de la primera época, los 20 poemas de amor. Aunque sí hay mucho de novedad. Sí, yo en los 20 poemas de amor y una canción desesperada, sí encuentro sinceridad, Sí, verdad y novedad. no, y hay un poeta ahí, hay un Sí, sí, gran claro. poeta que En Neftalí después, en ese entonces, ¿no? sí, y que es un poeta que está en plenitud de su momento, de su juventud, de sus bríos amorosos, pero que su palabra se va a mostrar con más fuerza y con más vigor más adelante, ¿no? En el canto general, Residencia en Sí, la Tierra, en fin. Bueno, el canto general es la fundación de América, es el mito de América, ¿no? Que elabora poéticamente Neruda, que es uno de los, tal vez, no sé, 3 o 5 poetas más grandes que ha dado el continente, con Darío, por supuesto. sí, claro, claro, es de los muy grandes, desde luego. Vallejo, Huidobro, César Vallejo, Vicente Paz, Huidobro, Octavio y nuestro Paz. López Velarde, que poco a poco tal vez lo vamos Yo descubriendo. creo que se va abriendo paso y se va a abrir paso en el futuro, más paso todavía, López Velarde, tan oscurecido por las modas, porque le tocó a él morir cuando nacían las modas, el dadaísmo, el estudiantismo, Estaban y todo, surgiendo estaban las surgiendo vanguardias. esas vanguardias, y eso ahogó muchísimo a López Velarde, pero ahora, ¡pum!, flota con todo Por su encima de, esplendor. por Encima de encima de muchos. todas esas vanguardias. Claro, Por fortuna claro. su muerte le impidió contaminarse, tal vez. No obstante, su cierta cercanía con Tablada, que Tablada sí estaba al tanto de lo que Estaba, estaba además, pasando. era vanguardia Tablada. En más de un sentido, era vanguardia. María Vázquez, saludo, este, eh, porque incursionó en el haiku Sí, sí, y aparte
Aparte, también era moderno, Sí, Tablada. y también bueno, le hizo poemas a Japón, tenía una predilección por el Oriente Lejano. Sin embargo, vivió mucho Mu- en Estados Unidos. y mucho escándalo aquel poema de la Misa Negra, ¿no? Que es fabuloso. Algo de tenebroso también tenía López Velarde, aunque nunca quiso manifestarlo plenamente esa oscuridad, ¿no? Porque vivía también muy constreñido por toda su formación Por la formación católica, religiosa. eso se ve mucho como nombra al sexo en Las En las hormigas. hormigas, Las hormigas es extraordinario poema. que ahí está, ahí ya se está tendida, es casi Ujú, es prácticamente un cadáver, está agonizando ujú. la amada que además era varios años, no muchos, creo que 8 o 9, ¿no? Josefa de los Ríos era, que era, en ese entonces, bueno, era un escándalo y bueno, nunca se consuma ese amor, fue en Santa, una de los varios amores de López Velarde, Pero eh, siempre ahogado en la culpa. sí, sí, y un poco, un tanto como Baudelaire en ese sentido, porque Baudelaire, por más maldito que lo veamos, también tiene una formación en su infancia como católico y vive con eso toda la vida. Incluso Gautier, Théophile Gautier, al poco de la muerte de Baudelaire, comenta que era un buen hombre, que más allá de toda esta atmósfera que lo rodeó, era una No especie como pareciera, de ¿verdad? misántropo que en el fondo ama a la humanidad. Pero no lo pareciera porque incluso se maldice a sí mismo, Sí, maldice todo y maldice, se maldice a sí mismo, maldice a su madre. sí, en varias cartas, e incluso hace que ella lo maldiga en algún poema, ¿no? Donde se arrepiente de haber parido, mejor hubiera parido a un nido de No he víboras, ido dice, víboras, dice, sí, en las flores del sí, mal, sí, ¿no? que a esta irrisión, esta burla, que eso nos recuerda a aquella matriarca del Antiguo Testamento que se ríe justamente cuando le dicen que va a parir a los 90 años, pero pues el destino le tenía, Sara, ¿sí? Sí, se ríe y de ahí Isaac, que la Isaac raíz nace, ahí de nace Isaac, hebrea tiene que ver es con la Sara, risa la mujer de Abraham, de Abraham, sí, por sí, supuesto. que eran pues dos ancianos que no habían tenido heredad y de pronto viene el niño y eso pues, le provocó la risa, ¿no? Y Sí, ¿cómo es no, posible, posible? no puede ser. ¿No? Bueno, pues digamos que hay cosas que tienen que suceder, ¿no? Las obras de arte, por ejemplo, simplemente suceden. Si no hubiera sido Baudelaire, hubiera sido otro, pero las flores del mal tenían que surgir. Debía de surgir también como ya un canto a la desesperanza, ¿no? Y a ¿Cómo y está? a la angustia, a la desesperación de un mundo que está desapareciendo, el mundo anterior a la revolución industrial. Y eso está simbolizado en la destrucción del París medieval que le toca a Baudelaire. La ciudad está siendo modernizada por el barón de Haussmann. Y él, Es el que hace, el que rehace a París, sí, ¿no? sí, destruye lo que quedaba y construye una París moderna, que es la que el poeta canta, recorre y a partir de esas caminatas nocturnas, pues él le canta a los menesterosos, a los proscritos, a los que no valen nada. Y él mismo se vuelve uno de ellos, no obstante que pues era un heredero, ¿no? Su padre le dejó una cuantiosa fortuna que dilapidó y por lo cual su familia se la retiró y por eso siempre vivió en la pobreza por sus malas decisiones. Y finalmente esas malas decisiones pues lo hacen perecer porque pescó una sífilis. Los biógrafos incluso ya le han puesto nombre a quien lo contagió. Eso realmente no importa quién haya sido. El asunto aquí es que al paso de los años su salud mental y física se fue deteriorando, muere a los 46, pero pasó un año, año y medio sin poder hablar y semi paralizado por los efectos de la enfermedad. El gran poeta, ¿no? El gran Baudelaire. Sí, junto con, pero que genera una, o es parte de una corriente finalmente, ¿no? Porque no podemos decir que él haya jalado a Rimbaud, sino No, que por su cuenta fueron Verlaine, Rimbaud, todos ellos fueron cada uno por su cuenta haciendo lo mismo, haciendo cosas parecidas. sí, sí, son manifestaciones de la civilización de su tiempo. Logran captar lo que llaman el zeitgeist, el espíritu del tiempo. Son para rayos, dice Darío, Mm, ¿no? Para rayos.
Torre de Dios, poetas. En Alemania, el espíritu del tiempo, el Zeitgeist, lo tomaron incluso para lanzar una nueva filosofía, ¿no? Ujú. Alemania, el Zeitgeist, sí. Sí, y lo menciona Hegel en la fenomenología. Y a la par, bueno, coincide en tiempo la aparición de Hegel con los románticos alemanes, ¿no? Es la época napoleónica. Hölderlin y Hegel, de hecho, tienen una gran amistad. Novalis, Novalis, que es Rilke. Rilke, que Rilke es posterior. Son las cimas de la poesía en lengua alemana. Hölderlin, Rilke y Celan, que además todos abrevan de los anteriores, todos están parados en los hombros de los gigantes, ¿no? Nada viene de la nada. Justamente la giganta de Díaz Mirón es un homenaje a la de Baudelaire, ¿no? Incluso los metros estos tan extensos tienen que ver mucho con la giganta de Baudelaire. Claro, Genaro Cárdenas, Isidro Álvarez, envió 100 estrellas, hombre, don Isidro, muchas gracias, pero se les va a quedar el señor Zuckerberg, que anda medio necesitadón últimamente, el señor Zuckerberg, así que sus estrellas se las va a quedar el señor Zuckerberg porque no estoy monetizando. Es su cuento lo que ponen ahí, pero no estoy monetizando en Facebook. Pero bueno, le van a caer muy bien, que ahorita que anda medio quebradón, el señor Zuckerberg anda bruja, pues yo creo que le va a caer un poco bien. ¿Qué harán con tanta paga? No sé. No, yo tampoco no me imagino. Lo curioso es que no sabía manejar un cajero automático. No, pues Le nunca he tuvieron que tenido decir, necesidad lo de tuvieron hacer nada. lo tuvieron que orientar para que lo pudiera usar. Zuckerberg. Sí. Pero en fin, Decía Novalis que era la religión, la poesía, la religión original de la humanidad. Y era una especie de síntesis, lo que buscaban los románticos, entre filosofía, arte y religión, en el sentido estricto, volver a un estado primero, un estado de gracia que se había perdido. el estado primigenio que le llaman, pero hay ahora unos estudios antropológicos que lanzan la teoría de que la primera forma de habla fue la poesía. Seguramente. ¿Por qué? Es sólida la base esta. No se podían nombrar las cosas más que mediante metáforas, Metáforas y metonimias, claro. metonimias, Sí, no de ¿verdad? manera No de directa, manera hasta que se directa. estableciera un código. Digamos, las gramáticas son Pero sí, posteriores, sí, la poesía es arcaica. es arcaica. La poesía es la primera de las hablas. Sí, ya, Tiene ya, sentido, ya, ¿no? ya se escribía poesía, Oye, Gilgamesh. sí, y en cambio la gramática de Nebrija es del siglo XVI, No, y muchos idiomas apenas. son nuevos Y se van relativamente. fijando La en de las Nebrija es en reglas. 1492. Fray Coincide. Ennio Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija saca la clasificación del español apenas en 1492, recién descubierta o recién encontrada el territorio que fue nombrado como América. El José Ángel inicio de, Aguilar García. de cierta Rosendo modernidad. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿El cuál? El inicio de cierta modernidad, ¿no? Algunos Sí, consideran bueno, sí, que el claro. descubrimiento de estas No, nuevas y tierras, coincide con el Renacimiento. sí, Además, eso es toda una eclosión de novedades, todo esto, totalmente, ¿no? Pero ahí, bueno, Nebrija saca su primera gramática que le autoriza a la reina y sí, pues, se la publica, el Niki Lobstad que se buscaba, ¿no? sí, Nada se opone a que se publique, porque tenía que tener el Niki Lobstad también, o Neil o Niki, hay quien que nada prefiere se le que oponga. nada se lo ponga, ni Lobstad, lo tenía que obtener del Vaticano. Así fuera un libro de técnico, como en el diccionario Había un de control Nebrija. total, ¿no? Y también Sí, después claro, este índice de libros prohibidos, que incluso uno de Sartre estuvo entre muchos otros, ¿no? sí, claro. Entonces, hay siempre, hay esa base que me parece sólida para decir que la primera comunicación oral de ideas y conceptos fue poética. Sí, a través de la analogía, de la metáfora, La no una comparación, comunicación directa, sí.
Sí, y no una función tal vez Tal comunicativa. vez vean un árbol y sombra, tiene que ver con árbol oscurecido o tiene que ver con árbol proyectado inicialmente hasta que evoluciona y todo eso, pero tuvo que ser de rebote, de Sí, dos bandas, pues, sí. nombrar la realidad, sobre todo los conceptos abstractos, ¿no? Y esto es en tanto somos diálogo, ¿no? Que algo que plantea también Hölderlin, que el hombre es en tanto es diálogo, es un habla con el otro, o con lo otro. Ya después con Freud o con Lacan ya se empieza a hablar en ese Del ámbito ego. del otro, de la otredad, aunque ya en los románticos también está la idea del otro, en Nerval, que dice yo soy otro en una fotografía, autógrafo, y luego nuestro Rambo dice yo es otro, va más allá, Vamos ya allá, rompe la identidad, no y es yo soy, sino yo es. es otro, sí. Efraín Jiménez, doctor, ¿cómo estás? El gran psiquiatra. Muy buenas noches, gracias Efraín. No hemos platicado, a ver qué día vienes aquí a que platiquemos con el auditorio. Efraín Jiménez, un excelente psiquiatra. Y aparte con obra publicada y no, muy bien, muy Fabuloso. bien, muy bien, excelente. Bueno, y creo que ya estamos pasándonos, vamos al anuncio, por favor, Sharon, vamos al anuncio de Gascom. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Yamilet Gordillo Vázquez. Tengo 20 años y mi puesto en la empresa de Gascom es ayudante de autotanque. Soy mamá soltera de 2 niños. El mayorcito tiene 2 años y uno de 8 meses, chiquitos. Por la necesidad, más que nada, del dinero para poder mantener a mis hijos y darles una mejor vida. Y decidí venir, preguntar y sí, inmediatamente me dieron el puesto, gracias a Dios. Sí, es una empresa que realmente apoya a sus empleados, a todos, no solamente a las mujeres, no solamente a los hombres, apoya a todos. Han sido muy amables, nos han brindado el apoyo necesario. Yo estoy muy agradecida con ellos por darme el trabajo, de darme la oportunidad de trabajar en esa empresa. Ya sabe usted que en Gasolinera La Fuente usted tiene los litros completos y la mejor atención. 20 bombas a su servicio aquí en La Fuente. Los litros son completos. Gasolinera La Fuente está en La Fuente, el punto referencial más conocido de Tuxtla Gutiérrez. Bien, entonces, si le vamos a llamar modernismo a ese movimiento que rompe con las bonituras de un romanticismo malogrado en español, Sí, pienso yo, sí. o pienso yo tal vez influido por el maestro eh, Ernesto de la Peña, quien Uh-huh. aseguraba que no había y que él mismo salvaba nada más a Gustavo Adolfo Bécquer. Uh-huh. Y yo salvo quizá a Manuel M. Flores. Uh-huh. Sí, también Rodríguez Galván, incluso Acuña, habría que leerlos. No va a ser fácil No, encontrarles, escogerles, sí, ¿verdad? y con lupa, Sí, sí nos va a llevar, porque a primera instancia no nos da ese esplendor que Darío de inmediato. Bueno, de inmediato es un decir, porque también posiblemente a algunos Darío les parezca Dulzón. difícil, ajá, y difícil de asimilar, y que los cisnes, y que las musas, y esto y lo otro. Sí, sí, Que claro. por cierto, las musas
es así, a ella está dedicado la primera gran oda de Paul Claudel, que estaba leyendo hace poco en la traducción de Rosario Castellanos. Pensaba en Rosario por el que hablábamos del otro, de la otredad, del otro que nos habita, y tiene ella un poema fabuloso, como prácticamente todo lo que hizo Rosario Castellanos, se llama El Otro, y ella tradujo a Claudel, y la primer gran oda, que son portentosas, realmente sí, lo de grandes les queda muy bien, está dedicado a las musas, ¿no? Y aparece la Sibila de Cumas, y estos personajes, esos elementos de los mitos están en Darío, totalmente, aunque es un hombre también que está al tanto de lo que sucede en su época, en su tiempo, justamente. Bueno, aparte era periodista y Sí, estaba muy actualizado siempre. sí, sí, muy informado totalmente de lo que está pasando, de lo que está pasando en la literatura también, y de surgimiento del imperio, ¿no? De nuestros hermanos del norte, Sí, ¿no? claro. Que era algo que le preocupaba El eh, imperio económico. sí, sí, económico y cultural, ¿no? Le aquejaba un poco la idea de que la poesía se aproxima a la nuestra, se aproximaba mucho a la norteamericana, pero no a la francesa, ¿no? Bueno, este era un mal que tuvieron muchos latinoamericanos o muchos mexicanos, Pero, hombre, de querer abrazar lo francés, pero rechazar lo inglés o lo norteamericano. y sí, muchos lo hicieron, ¿eh? Sí, Ahí tenemos a Alejo Carpentier, nada menos, ¿no? Muy influido, ¿no? sí. Sí, Sí, desde que luego. es otro de los grandes momentos, ¿no? La narrativa de Carpentier que después va a desembocar en García Márquez y en Vargas Llosa, que ahora incluso también los quieren prohibir, todo lo bueno lo quieren cancelar. ¿Por qué? Pues por Los detalles, están rumores de funando. su vida personal, sí. Ah, no, pero una cosa es la Y obra en y el otra caso cosa. de Vargas Llosa por sus posiciones políticas y que pertenecía a la Academia Francesa. En fin, a Baudelaire no lo quisieron ingresar a la Academia Francesa, por cierto. No, No, por no. maldito. Sí, sí, su vida licenciosa. Bueno, López Velarde incluso también no fue admitido, creo que alguna vez jugó, pero bueno, además murió muy joven, murió a los Muy joven. 33, Sí. López Velarde como Rodolfo Figueroa y pues, no Alejandro Magno, en fin, nuestro López Velarde, La sangre devota y Zozobra. Zozobra es un libro, es el gran legado de López Velarde, ¿no? Sí, claro. Donde vienen poemas menos accesibles que los de La sangre devota, ¿no? Un poco lo que pasaba con Neruda, que decíamos que al principio sus poemas son más accesibles, pero el gran Neruda está en los libros posteriores, no en los últimos, ¿no? Los La últimos. poesía tiene que ser de algún modo críptica, porque la poesía no es directa, Ujú, no tiene que serlo. Eh, es lo que se le podría criticar, digamos, a Sabines. Sabines él casi no acude a las metáforas. ajá. Y entonces ahí pues es literatura simple. Y llevado a este extremo es donde se cae, porque hay momentos en la poesía del gran Jaime Sabines donde no es el gran poeta. O sea, y aquí hay contrastes y hay que ser honestos. Eh, Hay momentos de plenitud verbal, como en algo sobre la muerte del mayor, donde sí hay metáfora, hay metonimia, hay fuerza de desgarramiento, es la poesía en su estado primordial, pero hay momentos como La Luna o Me encanta Dios o yo qué sé, que pues, son dos poetas los que estamos teniendo enfrente. Pues Yo, o un poeta ensayando a ser poeta también. y cuando en su momento ya hizo Tarumba y hizo algo sobre la muerte del mayor Sabines, que ese cante, el diálogo sobre la muerte del mayor Sabines, ya la crítica lo ha bien recibido y al mismo nivel que las coplas de Manrique, o es de los grandes poemas que México le ha dado Las coplas de Manrique, sobre todo comparable porque son a su padre, ¿no? ajá, a la muerte No, del bien. héroe, ¿no? Aunque en tonos distintos, ¿no? En uno es la tristeza, la pena, y otro es la furia, es el coraje por la ausencia del héroe, es el reproche.
él recrimina a Dios, ¿no? Sí. El gran ovni ausente le dice. Y bueno, son poemas de largo aliento. El otro poema de largo aliento, escrito por alguien en Chiapas para el mundo, es Lamentación de Dido, de Rosario Castellanos, donde Ahí la encuentro un poco más críptica y certera. sí, bueno, y este asunto del mito, ¿no? Que ella lo reinterpreta, lo actualiza, ¿no? De Dido y Eneas, ¿no? Dice Jaime Labastida Se encuentran en se esa antología encuentran del amor, el Dido y sueño y la Eneas, muerte, ¿no? eh, En Cartagena, por ahí, en ¿no? Cartago, ella era la Cartago, reina de ¿verdad? Cartago, pero su amor no es posible por los dioses, porque el destino Eh, de Eneas es fundar Roma y la gloria de Roma, ¿no? Que es lo que plantea Virgilio en la Eneida. Pero en el poema de Rosario no son los dioses, no es lo trágico del destino, sino que simplemente ellos dos tienen configuraciones afectivas que no son compatibles, ¿no? Ella es como el sauce y él es como el viento. O sea, lo humaniza, lo desprovee de los dioses. Entonces, que es una genialidad, ¿no? Y cómo remata, cómo finaliza eh, con esos versos de ¿qué es sino el dolor me ha hecho eterno? Una cosa así. Esto yo lo pienso, esta lectura de distinguir de la acción de los dioses contra lo humano en Rosario a partir del mito de Dido y Eneas, yo lo retomo de Jaime Labastida, por supuesto. Aquí lo que hacemos es asimilar a otros lectores en una tradición de lectores, ¿no? No hay nada nuevo. Alguien preguntaba el otro día en un evento que tuve el gusto de ir a escuchar a algunos amigos, preguntar en el público sobre la originalidad, pero en el sentido de nunca citar, de nunca mostrar que hemos tenido el gusto de leer a otros, que siempre planteaba que debemos tener como ideas propias, opiniones propias. Por supuesto que se elaboran contenidos propios, pero a partir de Siempre a partir nutrirse, de un conocimiento, ¿no? sí, no de la nada. No somos Pedro genios. Briones Torres, Lupita Santos, Pati Espinosa, Pati, ¿qué tal? Pedro Antonio Castellanos. Bueno, pues están Lucía Zambrano, no te había visto. Genaro Cárdenas, ¿qué tal? Alberto Molina Ruiz. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Pero sucede con el modernismo que eh, es aceptado sin haber abandonado ciertas pinceladas del romanticismo, ¿no? Claro, es que el romanticismo es la puerta a la modernidad. El alto romanticismo e incluso el de España y el de México eh, es un parteaguas, ¿no? Y el espíritu de los románticos que se opone al de la Ilustración también abre las puertas al sueño, a la otredad, a la locura, en fin, que son temas que van a estar presentes en la poesía moderna, en la poesía de las ¿Qué es décadas el otro para posteriores. los románticos? El otro es aquel que habita en la región del sueño, es el que habla en la poesía, es el eterno desconocido, ¿no? Es esa parte oscura, pero que en el caso de Novalis, Novalis tiene la intuición que es en la noche y que es en las regiones donde habita lo otro, donde está la verdadera luminosidad. Y Novalis en alguno de sus himnos eh, dice, pregunta, ¿hasta cuándo durará el señorío de lo terrenal? ¿No? ¿Cuándo vendrá la gran noche? ¿No? Que es cuando serán revelados los secretos. Invierte en la ilustración, es el siglo de las luces, Uh-huh. y los románticos están regidos por la luna. Y, pues la locura irrumpe, digo, el caso de Nerval, el caso de ¿Y a Helder. qué renuncian los modernos? Los modernos en la poesía o La literatura y la poesía. en cierto momento. Principios del siglo XX. Bueno, renuncian, en el caso de las A la forma vanguardias, a la tradición. y a la forma.
e intentan nuevas formas. Intentan nuevas formas. Quieren ¿cierto? hacer una reforma. Uh-huh. Hay un punto importante con Baudelaire, que las formas métricas, al mismo tiempo que él tiene un dominio extraordinario de las formas métricas de su lengua, lo cual lo hace muy difícil de ser traducido, también es quien inaugura los poemas en prosa. Pequeños le llama él, que son inmensos. Él basado en otro autor que es prácticamente solo él conoce y al cual le dedica los poemas en prosa, a Lius, luego recuerdo el apellido, pero es una forma donde ya no es la regularidad métrica lo que asegura la eufonía, ya no es la rima la que va a determinar. Si algo es un poema. ¿No? Ya el poema se desborda, va más allá de eso. Es el concepto. El concepto, pero al mismo tiempo la imagen, porque los conceptos son más propios de las ciencias y de la filosofía. En el caso de la poesía es la imagen poética, y esta imagen que se traduce a los versos, organizados luego en estrofas, luego en poemas, donde ya es lo acentual, y esto ya estaba presente en la métrica inglesa, que lo hereda de la métrica griega, los pies rítmicos, y tiene mucho que ver con el ritmo por los acentos, por la regularidad de los acentos, más que por los metros. Y además, bueno, la regla triple de Pound, que es ritmo, imagen y sentido, que son tres elementos que están en todos los grandes poemas, porque algo puede tener ritmo, pero no tener un sentido. Hay quienes han sacrificado por el ritmo, hay quienes han sacrificado el sentido, sí. Hay quienes han buscado nada más la bonitura también. Suene bonito. La imagen, aunque no sea cierto, aunque no tenga sentido. Sí, y cierto en el sentido verosímil, no es la verdad de la ciencia, no es la verdad de la religión o de la filosofía, es la verdad poética. Sí, pues siempre estaremos hurgando, buscando en lo que nos legaron quienes tenían una idea estética del mundo, de la realidad y de sí mismos y de todo, sociedad. De un todo, ¿no? Rockenberg Domínguez, buenas noches. Dulce Coello, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, porque tendríamos que estar siempre buscando las novedades del ser, de la exposición de su propia estética. No hallamos de los 90s a la fecha, porque yo tenía la esperanza que para allá el 2025 ya hubiera una etiqueta de cara al siglo XXI. No la ha habido. ¿Qué pasa? Etiqueta como, por ejemplo, simbolistas, claro. Ok, bueno, es que por ejemplo, este esquema de escuelas o de doctrinas estéticas, lo que son las vanguardias, tuvo su periodo, ¿no? Entre las dos guerras mundiales. Después pasa y renunciamos a la necesidad de este tipo de etiquetas, de los movimientos, que el modernismo, que el barroco. La poesía de nuestra época se está alimentando, por supuesto, de todo eso. De toda la realidad misma, ¿sí? Necesariamente. Sí, de la realidad misma, que además ya es global, ¿no? Incluso universal. Por supuesto que esto mismo genera una tensión y nos hace voltear a lo local, a los sectores, a los bloques políticos, económicos, y eso también, a final de cuentas, influye en la poesía, porque el poeta es quien lee su realidad. Entonces, como renunciamos a las etiquetas, estamos renunciando a crear una corriente. Sí, que además, bueno, sí, puede elegirse deliberadamente impulsar una corriente, vamos, a través de un manifiesto, que eso era muy común en las vanguardias, o, como en el caso del romanticismo, es una corriente de aguas procelosas que nos rebasa y surge, simplemente emerge. Es un movimiento muy poderoso. Y que abarca diferentes disciplinas, que tiene que ver con la pintura, con la música, con la propia filosofía, ¿no? Hegel tiene un papel en el romanticismo, Beethoven. Claro.
Entonces es algo que son movimientos de la cultura. Pero y la ya no he civilización. visto esa nueva estética. ¿Cuál será la nueva estética? Bueno, después de los surrealistas, luego los creacionistas, eh, vemos... De los... habría que preguntar, por ejemplo, por dónde atacar este problema. Los grandes poetas de nuestra época, ¿a qué corriente se inscriben, no? Bueno, Que, estuvieron en el realismo mágico, la en el literatura, caso de la narrativa la en América narrativa. Latina, en los años 60, 50, 60, 60, que que empiezan fue el con Juan boom, el Rulfo, famoso boom. el boom que lo dispara Juan Rulfo. Pero ya debe haber sido disparado de los 80s, lo que debemos estar ya nombrando ahora. Sí, y que más bien ahora lo que se observa es a través de las generaciones, cortes generacionales, a ciertos grupos, ciertos círculos, pero que no están caracterizados por una estética, hasta donde yo sé, aunque por ejemplo Hasta donde yo veo tampoco. en México se da un cierto auge de un neobarroquismo entre los poetas de los últimos 40 años, por ejemplo. Hay un uso reiterado de la metáfora, un cierto hermetismo. Bueno, yo lo que leo en entre muchos de algunos. los poetas de los 80s y 90s, de los jóvenes, usar la palabra como, y lo cual desvirtúa. Es difícil porque además la metáfora la elimina. Claro, la comparación se vuelve claro, pero inventiva. ponen como esto, como lo otro. Yo leí muchos poemas así, o pretensiones. Puede reflejar cierta pobreza, Pobreza. cierta debilidad en la construcción, en la arquitectura. Es como usted diciendo, ahora voy a escribir una poema. metáfora, ¿eh? Sí, No sí, puede ser. es muy obvio, ¿no? Sí, se da. Pero en fin, se nos acabó el tiempo, maestro, y ¿cuál sería su conclusión respecto a la falta de una estética actual? O la no identificación. Ajá, posiblemente sí. A Estribor, sí ¿cómo está, estás? No nos falta, sí está. Más bien habría que volver la vista a las estéticas que ya nos han dado tanto. Hay que volver la vista a los modernistas, hay que volver la vista a los románticos, hay que volver a leer a los grandes poetas. Una refundación. Y volver a ellos continuamente. Son vetas inagotables. El caso de Darío, yo creo nunca lo vamos a dejar de descubrir y que nos asombre. Claro. Lili Méndez Solís, buenas noches. RK Dom, buenas noches. Pues vamos a dejarlo para dentro de un par de semanas. Sí, cuando usted me invite, con mucho gusto. Y seguir, si su público lo disfruta. Claro, y seguir haciéndonos preguntas de este tipo, porque ¿qué lenguaje es el que heredará estas generaciones a la posteridad? No lo hay. Nuestra época, ¿qué vamos a dejar esta franja? No lo encuentro. O quizá lo estamos hablando y lo van a nombrar otros. Sí, la realidad misma se va a cristalizar en poemas en algunos años. Algunos años. Por ahora, le digo a usted que muchas gracias por habernos acompañado en La Noche es Joven. Juan Carlos Calimayor, no dejes de avisarme cuándo puedes venir para acá para ver lo de tu libro y que nos hables de esa incursión literaria que tuviste a bien realizar. Gracias, maestro Natarén. Gracias a todos ustedes en primer lugar. En segundo lugar, pues gracias al maestro Natarén que tuvo la gentileza de aceptar la invitación y lo veremos pronto. Y ya no me diga, maestro, que luego se enoja, no falta quien diga. No me diga, es que se enoje quien sea, ¿sí? Si le estamos preguntando en su calidad de quien maneja una materia con maestría. No es que tenga usted un papelito o no lo tenga, cosa que a mí no me interesa. A mí me interesa el conocimiento de las personas y la expresión. Le agradezco. Entonces, sobre todo el tiempo en el que yo, más que enseñar, aprendo de usted y del público. Muchos creemos aprendo de su paciencia. Pero mire, le voy a decir una cosa que
que me sigue gustando. La maestría se demuestra. Se demostraba, digamos, en el Renacimiento, cuando ya tenían una obra y que no existían cierto tipo de acreditaciones que son las que ahora tomamos como válidas, o incluso a siglos atrás tampoco. Ahora, usted tiene obra publicada, yo tengo obra publicada, Juan Carlos Calimayor tiene obra publicada. Bueno, hay cierta maestría para hacer las cosas. Además, están sujetas al juicio de los lectores. Y ese juicio, después de 20 años, 22 años de que yo tengo ya obra publicada, no ha sido rechazada la obra, ni ha sido mal juzgada. Entonces, hay una maestría para hacerlo. Yo acepto el tratamiento de maestro porque sé hacer cosas con maestría. Y estamos con mucha alegría poniendo un grano o dos o tres de la inmensa playa para que esta sociedad sea un poco mejor, compartiendo. Lo logremos o no, por lo menos estamos en eso. Y es la responsabilidad de todo ser humano, dar algo de sí para que este sea un mundo humanamente, poéticamente habitado. Maestro Pepe Natarén, me da mucho gusto decirle, maestro, me da mucho gusto que hay maestría me gusta la idea, por ejemplo, del orfebre y del artesano, y por eso maestros. Elliot Pound le llama el mayor orfebre o artesano, sí, claro, retomando un verso de Dante, por supuesto, pero es una forma de reconocerlo, ¿no? Como aquel que le ha orientado, le ha permitido, claro, ver lo que no había visto hasta ese momento, y todos somos, claro, maestros de todos, claro, en ese sentido. En ese sentido, sí, claro. Pax Brown. Muy buenas noches, gracias a ustedes, soy Enrique García Cuéllar, los espero mañana con otro maestro, el maestro Roberto Ramos Maza, indiscutiblemente. Gran maestro y gran amigo. Gran maestro y gran amigo, así es de que, pues, se enoje quien se enoje, a mí no me importa, ¿verdad? Yo reconozco la maestría en quien la tiene y punto. Gracias, Sharon, por haber operado este programa, y nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche. Muy buenas noches. Descarga la nueva app Soy Gascom. Somos la primera y única aplicación en Chiapas en el rubro de venta de gas LP. Realiza tus pedidos, obtén promociones y descuentos exclusivos con nuestros socios comerciales. Haz y repite pedidos con un solo clic. ¿Qué esperas a descargarla? Soy Gascom ya se encuentra disponible en las tiendas digitales App Store y Google Play. Gascom, siempre líderes.